Hola, en el día de hoy vamos a hablar un poco sobre los primeros auxilios. Mi nombre es Sergio Bomparola, soy médico. He trabajado durante muchos años en el terreno, en el área de las emergencias médicas, y hablar de primeros auxilios excede solamente a los aspectos técnicos médicos asistenciales, porque toda situación de emergencia tiene un antes, un durante y un después. Eh, Casi siempre cuando hacemos capacitaciones en emergencias, hacemos foco en el durante, es decir, lo que hay que hacer ante una situación de emergencia. Pero yo creo que no es menor y es muy importante hacer foco también en el antes, porque para que ocurra una situación de emergencia, o una situación donde uno tiene que actuar, donde tiene que aplicar algún concepto sobre primeros auxilios, hubo un antes. Y ese antes tiene que ver con la evaluación de los riesgos. El riesgo es la posibilidad de que exista un daño. Y esa posibilidad de un daño depende por lo menos de dos variables fundamentales. Una es la amenaza y otra es la vulnerabilidad. La amenaza depende, es el factor externo del riesgo y yo no lo puedo controlar, no lo puedo eliminar. Imagínense, digo, trabajar en una fábrica de pólvora. Digo, yo no puedo eliminar el riesgo, la amenaza de que ahí exista una explosión, por ejemplo. Digo, porque estamos trabajando con un material que inevitablemente podría desencadenar una situación grave, provocando muchas víctimas. Entonces digo, esa es la amenaza, no la puedo eliminar, no depende de mí. Y por otro lado está la vulnerabilidad. Digo, hay una vulnerabilidad que tiene que ver con lo estructural, con lo edilicio, es decir, esas fallas sí las puedo corregir para evitar que ocurra un incidente, es decir, para disminuir el riesgo. Hay una vulnerabilidad que tiene que ver con lo organizativo funcional, es decir, cómo ordeno el proceso de trabajo de manera de disminuir las posibilidades de que ocurra un incidente con la pólvora en su proceso de fabricación, ¿sí? Y tiene que ver también, o participa también una vulnerabilidad que tiene que ver con las personas, ¿sí? Las personas pueden equivocarse en el proceso y además pueden terminar dañadas en el proceso. Entonces, cuando uno hace un análisis de riesgo de una situación, digo, ve cuál es la amenaza, que no la puedo eliminar, pero sí puedo disminuir o mitigar la vulnerabilidad y en alguna situación particular no puedo hacer nada y lo único que puedo hacer es actuar en el momento de que el incidente ocurre. Digo, es lo menos frecuente, siempre se puede hacer algo. Yo voy a compartir con ustedes una presentación para que hablemos un poco de estos primeros auxilios. Digo, que sería el momento de actuar cuando algo ya ocurrió, cuando el incidente ocurrió. Por eso es que es tan importante, como les decía recién, trabajar en estos aspectos de la amenaza y la vulnerabilidad de una tarea laboral, porque eso me va a permitir diseñar distintas estrategias para que el incidente no ocurra y cuando ocurra estar preparados para dar algún tipo de respuesta. Eh, Cualquier institución debe tener, cualquier institución debe tener al menos tres equipos claramente definidos. Un equipo que es una brigada de evacuación, que son los responsables de diseñar las rutas de evacuación y elegir los puntos de encuentro donde ante un incidente cualquiera, digo, vamos a evacuar a las personas que se encuentran dentro del edificio y la vamos a llevar a un área segura. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos las brigadas de control de fuego, que sin convertirse en bomberos, sí son las personas responsables de manejar los extintores y saber el uso que cada uno de los distintos extintores tiene. Eso dependiendo de los riesgos que haya en el espacio laboral en que estamos trabajando. Y la otra brigada que deberían conformar es una brigada de rescate, que sin ser médicos o enfermeros, sí son los que nosotros llamamos los primeros respondientes. Y acá es donde se vincula el tema de los primeros auxilios con el personal de cualquier lugar de trabajo. Es decir, la idea es convertirse en primeros
respondientes. ¿Por qué? Porque siempre el que presta el primer auxilio es la persona que se encuentra en el lugar, es decir, el testigo del evento, el testigo del incidente, es el primero que llega a ese lugar y presta ayuda a las víctimas. Hay un concepto básico que debemos tener siempre presente, que es el A, B, C, D y E, y que tiene que ver con la evaluación de una víctima de una situación traumática o una situación que lo pone en condición crítica. El A y el B fundamentalmente hacen referencia al aparato respiratorio. Es decir, por un lado el A, la vía aérea, que tiene que estar permeable, todo lo que va desde la nariz y la boca hasta la llegada al pulmón, tiene que estar libre, tiene que estar permeable para que el aire entre y llegue al pulmón. Por otro lado, el B tiene que ver con la función pulmonar, es decir, que haya un buen intercambio de gases, porque si no hay intercambio de gases, es decir, cuando yo respiro, no puedo oxigenar mi sangre. Y esto, un sujeto que por alguna razón tenga su vía aérea obstruida o su pulmón no funciona adecuadamente, esto puede ocasionarle la muerte. Por eso son las dos primeras a resolver, el A y el B. El C tiene que ver con la circulación y fundamentalmente con el tema de las hemorragias. Es decir, hay hemorragias externas que yo las veo y rápidamente las puedo controlar, y hay hemorragias internas, el problema es que no las veo, digo, y el sujeto le puede ocasionar la muerte. Digo, hay al menos 2 o 3 cavidades en nuestro organismo que pueden acumular una gran cantidad de sangre y pueden llevar a un sujeto a la muerte. Una es el abdomen, dentro del abdomen se rompe un vaso arterial y se llena de sangre, y yo no lo veo, no sé lo que está pasando. La otra es el tórax, también se puede acumular una gran cantidad de sangre, y otra es en el pericardio, el tejido que rodea el corazón, que el volumen no es tan grande, es mucho más pequeño, pero sí compromete rápida y severamente al corazón y puede llevar a la muerte. Entonces, el A, el B, el C, el D, que tiene que ver con el estado neurológico del paciente, este, eh, que para un primer respondiente lo más importante es definir el estado de conciencia, si está lúcido o no, ¿sí? Y por último, el E, que tiene que ver con la exposición. Es decir, yo necesito desvestir a las víctimas, sacarle la ropa, porque a veces debajo de un pantalón que tiene una mancha de sangre, cuando yo retiro la ropa me encuentro que hay una fractura expuesta, que es una situación mucho más delicada, mucho más grave, que requiere un cuidado particular con respecto a otro tipo de fracturas que donde la piel está indemne, está sanita. Bien, todo esta evaluación, el A, el B, el C, el D y el E, se hace de manera simultánea. Digo, y esto es lo que empieza a complejizar el actuar de los primeros respondientes. Digo, por eso es que estas brigadas de rescate, una vez que están conformadas, deben entrenarse permanentemente para poder resolver y verdaderamente incorporar desde la técnica estos conocimientos para no hacer más daño del que ya hay, y este es un poco la esencia de los primeros auxilios. El primer auxilio es no hacer más daño del que ya hay. Hay algunas técnicas o esta evaluación simultánea de todas estas lesiones requiere un entrenamiento y una puesta al día de manera continua. Bien, una de las situaciones con las que frecuentemente uno se encuentra son los desmayos. Es decir, por alguna razón, un sujeto pierde la conciencia. Es decir, un sujeto que está de pie cae al piso, se desmaya. Ahora, no siempre el paciente pierde la conciencia. Hay una situación que nosotros podemos definir como desmayo, lipotimia o la hipotensión. Es decir, en un momento en que baja la presión arterial, deja de llegar sangre y oxígeno al cerebro, el cerebro está mal perfundido y en cuestión de segundos el sujeto se desploma al piso. Ahora, no siempre pierde la conciencia, es decir, queda inconsciente, no puedo establecer ningún tipo de contacto con él, ¿sí?
eso es un desmayo. Digo, cuando se trata de una lipotimia, donde lo que se ha bajado es la presión arterial y no hay buen flujo sanguíneo de sangre y oxígeno al cerebro, el solo hecho ya de estar acostado en el piso mejora la llegada de sangre al cerebro y si yo le levanto las piernas, mejora mucho más. Y en segundos el paciente se recupera. Es importante no ponerlo de pie inmediatamente porque va a repetir otra vez el cuadro. Ahora, en un sujeto que está tirado en el piso, ¿sí? Y que puede tener una situación de lipotimia, ¿ah? O de hipotensión arterial, siempre es importante chequear si el paciente respira. Hablábamos recién del A y del B, ¿no? El tema de la respiración, que es lo que puede poner en situación crítica a una persona. Es decir, ¿este paciente respira? ¿Cómo me doy cuenta si respira? Por un lado, si habla. Es decir, el sujeto para poder emitir la voz inevitablemente tiene que entrar y salir aire de los pulmones. Entonces, la persona que habla, respira. Aunque hable incoherentemente, aunque balbucee, aunque no sea claro, pero el hecho de poder emitir la voz, el sujeto respira. Entonces, es una forma sencilla y fácil de darme cuenta si alguien está respirando o no. ¿Cuál es el problema de un sujeto que puede haber sufrido una lipotimia, una hipotensión arterial, caer al piso, encontrarse desmayado, no haber perdido la conciencia completamente? ¿Sí? El problema es la lengua. La lengua, como ustedes pueden ver ahí, digo, es un músculo grande, perfectamente fijado a la base de la boca, donde cuando el sujeto está boca arriba, la lengua cae, es bastante grande y bastante pesada, entonces toma contacto con la pared posterior de la faringe. Y eso hace que se bloquee la vía aérea, es decir, que el paso de aire desde la nariz y de la boca hacia los pulmones esté obstruido. Entonces, este sujeto respira con dificultad o puede ser que emita un ronquido muy característico justamente por esta situación. La lengua no está permitiendo el paso de aire. Y este sujeto que tiene una situación, digamos, en principio simple, como puede ser una lipotimia, digo, no está respirando adecuadamente. Por eso necesita que yo resuelva el problema más importante, que es la lengua. Ustedes pueden ver acá cómo la lengua está obstruyendo el paso de aire y con esta maniobra muy simple que llamamos frente-mentón, es decir, una mano colocada en la frente, otra mano en el mentón, yo genero una hiperextensión del cuello y la lengua la despego de la pared posterior de la faringe y eso ahora sí hace que la vía aérea esté permeable, esté expedita, es decir, permite el paso de aire. Y el sujeto puede que siga en ese estado de conciencia eh, no claro, turbio, y empieza a respirar mejor. Esto me asegura una buena llegada de aire a los pulmones y una buena oxigenación. Es decir, que si esto es solo una lipotimia, rápidamente se va a recuperar. ¿Mm? Maniobra frente-mentón, con la hiperextensión de la cabeza. Bien, ¿qué pasa? Esta es la desobstrucción manual de la vía aérea. Yo tengo que pensar siempre que en estas maniobras está implicado el cuello. Entonces, es una maniobra que tiene limitaciones. Y esas limitaciones son fundamentalmente dos. Cuando el sujeto ha caído desde la altura, es decir, por lo menos 2 veces su propia altura, o cuando el sujeto ha estado involucrado en un impacto donde hay mucha energía cinética. Por ejemplo, se me ocurre un jugador de rugby que viene corriendo y impacta con otro, digo, ahí hay mucha energía cinética, hay mucha masa, más la velocidad, eso hace que el impacto pueda generar un daño en el cuello. ¿Y qué pasa? Que en la columna cervical, por dentro de la columna cervical va la médula espinal y un daño en la médula espinal puede ser muy grave porque deja al paciente cuadripléjico, es decir, con parálisis de los 4 miembros y permanente porque no se recupera. Entonces, esa es la importancia a la hora de manejar el cuello. Ya vamos a hacer enseguida una cosa un poco más detallada, ¿no? Lo que hablábamos, la caída desde la altura. 2 veces la propia altura del sujeto, eso considero caída desde la altura. Es decir, que alguien que cae 2 veces su propia altura,
Ojo, porque yo ya tengo la sospecha de que puede haber daño cervical. Entonces, la maniobra frente-mentón no debo hacerla. Acá está, entonces, digo, tengo un sujeto tirado en el piso que ha caído 2 veces su propia altura, entonces yo presumo que puede tener una lesión de la columna cervical, ya no puedo hacer esta maniobra frente-mentón y generar esa hiperextensión porque puedo empeorar el daño que pueda tener en la columna. Lo que tengo que hacer es permeabilizar la vía aérea con control de la columna cervical. Es decir, hay una posición muy específica de las manos que lo que hace es subluxar la mandíbula, la trae un poco hacia adelante. La mandíbula es como si fuese el cajoncito de una mesa de luz y yo puedo traerla hacia adelante casi 1 centímetro y eso es suficiente para liberar la lengua, ¿sí? Sin poner en movimiento la columna cervical. Por eso digo, cuando tengo un paciente que ha caído 2 veces su propia altura, o ha estado involucrado en un impacto donde hay mucha energía cinética y yo presumo que puede haber un daño de la columna cervical, voy a hacer la permeabilización de la vía aérea con control de la columna cervical, que es esta imagen, ¿eh? Es decir, fíjense cómo las manos buscan, digo, el dedo medio está en el ángulo maxilar y lo que hace es empujar el maxilar hacia arriba, hacia adelante, tratando de sacar este cajoncito que es el maxilar inferior. De esa manera desobstruye la lengua sin movilizar el cuello, ¿no? Ese es el control de la vía aérea con control de la columna cervical. Otra vez repetimos, como decíamos, cuando hablamos de una caída con alta sospecha de lesión de la columna cervical, cuando el sujeto cae 2 veces su propia altura. Hay que tener mucho cuidado con los niños, porque estos 3 escalones para este niño es una caída desde la altura. Entonces, digo, un niño que en la caída puede rodar 3 o 4 escalones, puede ser una caída desde la altura para él y una situación muy especial que hay que tener mucho cuidado de no ocasionar un daño mayor. ¿Mm? Un poco volviendo al principio, cuando hablábamos del sujeto que se desploma, se desmaya y que yo sospecho que tiene una lipotimia o una hipotensión arterial, un elemento, el primero, es que no pierde la conciencia completamente. Puede que esté obnubilado, que esté confuso, que esté como esa sensación de que se va a dormir, ¿sí? Pero no pierde la conciencia, yo puedo interactuar con él, es decir, ya sabemos que si habla, respira, es decir, que si está tratando de emitir palabras o sonidos, está respirando. Yo levantándole las piernas, lo que hago es aumentar drásticamente el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Entonces esa sangre oxigenada llega al cerebro y el sujeto con mucha rapidez, en cuestión de 10 segundos, se recupera completamente. ¿Cuál es la precaución que hay que tener? Que no se ponga de pie inmediatamente porque va a repetir el cuadro. Bien, hay otras situaciones donde el sujeto se puede desplomar y no tiene que ver con una hipotensión, ¿no? Y una caída de la presión, como puede ser una situación de las convulsiones. No todas las convulsiones son epilepsia, es decir, la epilepsia es una enfermedad neurológica y se manifiesta con un síntoma que son convulsiones. Pero hay pacientes que pueden tener convulsiones por otras situaciones. Por ejemplo, es bastante común en los niños, por la inmadurez de su cerebro, que hagan convulsiones ante cuadros febriles, sin ser epilépticos, ¿no? La convulsión es una descarga eléctrica errática que se produce en nuestro cerebro y que genera la contracción de todos los grupos musculares de nuestro cuerpo, absolutamente todos, ¿sí? Hay una muy característica donde el sujeto contrae todos sus músculos y se relaja, contrae todos sus músculos y se relaja. Son lo que conocemos como convulsiones tónico-clónicas, es decir, se contraen y se relajan. En ese contraerse también se contrae, por ejemplo, la ampolla rectal y se vacía. Por eso estos pacientes pierden el control del esfínter y se hacen caca, ¿no? O también se contrae la vejiga, entonces también se orina. Entonces, digo, además se produce una contractura de todos los músculos intercostales y respiratorios y el sujeto está algunos segundos sin respirar y toma una coloración azul que impresiona mucho.
Y también en algún momento de la evolución de la convulsión, el sujeto respira con la boca cerrada porque tiene contraído los músculos maceteros. Entonces, al respirar con la boca cerrada y tener una gran cantidad de saliva en la boca, porque no puede tragar, se genera espuma. Aire más saliva genera espuma. Y a veces se ha lastimado la mucosa bucal y hay sangre. Entonces esa mucosa tiene un color rosado o sanguinolento. Todo el cuadro, es decir, un sujeto que se desploma en el piso, que tiene unos movimientos raros de que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Digo, que además se hace pis, que además se hace caca, tiene una coloración azulada y esa espuma está en la boca de color rosado o sanguinolento, es un cuadro que impresiona muchísimo, ¿sí? Por eso a veces paraliza al primer respondiente que no sabe qué hacer. Dos momentos, dos maniobras. El primer momento mientras el sujeto está convulsionando, donde mientras todo esto está pasando, ¿qué hago? Que tengo que proteger la cabeza, que no se golpee contra el piso o contra algún objeto que esté a su alrededor. Entonces tomo la cabeza, acompaño los movimientos convulsivos, evitando que la cabeza se golpee. Ese es mi objetivo. En el segundo momento, cuando la convulsión pasa, el paciente se relaja, queda profundamente dormido, ¿sí? Ahí tengo que cuidar de liberar la vía aérea, como hacíamos recién con el paciente que tenía una hipotensión, una lipotimia. Este, y eh, el paciente relajado controla la vía aérea y lo voy a poner de costado. ¿Por qué lo voy a poner de costado? Porque necesito asegurarme que si vomita no se vaya a ahogar en su propio vómito. Entonces esto es muy importante. Dos momentos de la convulsión, dos maniobras. La primera, en el primer momento, mientras el sujeto está convulsionando, cuidar que la cabeza no se golpee, ¿sí? Pasa la convulsión, el paciente se relaja, entra en lo que se llama el periodo o estado post-ictal o post-convulsivo, se relaja completamente, queda dormido a veces 5, 10, 15 y hasta 20 minutos. Hay periodos post-ictales que son bastante prolongados. ¿Qué tengo que hacer con el sujeto? Cuidarlo, asegurarme que la vía aérea está permeable para respirar adecuadamente y ponerlo de costado para evitar que si vomita se vaya a ahogar en su propio vómito. ¿Mm? Bien, hemos hablado entonces de la lipotimia, hemos hablado de las convulsiones, que es una situación que impresiona mucho más, y también otra situación que puede hacer que un sujeto se desmaye o se desplome en el piso es la hipoglucemia. Nuestro cerebro necesita solo dos elementos para funcionar adecuadamente, oxígeno y azúcar o glucosa. Nosotros la conocemos como glucosa. Nosotros tenemos constantemente un determinado nivel de glucosa en la sangre, circulando en nuestra sangre. Y ese nivel de glucosa va entre 70 y 100 miligramos por decilitro de sangre. ¿Sí? Muy bien. Esa glucemia puede disminuir a un valor crítico por debajo de 50 miligramos y hace que el cerebro, al no tener la glucosa necesaria para funcionar, también el sujeto se desploma, se desmaya, porque no tiene el combustible necesario. Tiene el oxígeno, pero no tiene la glucosa. Entonces son las dos situaciones que pueden hacer que un paciente se desmaye. La hipoglucemia da muchos síntomas. Da palidez, da confusión, da temblor, sudoración, el paciente está muy transpirado, visión borrosa, algunos pacientes se ponen irritables. Son síntomas que me van avisando que está bajando el nivel de azúcar, ¿sí? Hasta que alcanza un punto crítico donde el paciente se desmaya. ¿Qué tengo que hacer ante una situación de hipoglucemia? Tratar de recuperar la glucemia. Y acá hay dos situaciones. Una, que el sujeto esté consciente, es decir, está en hipoglucemia, se ha desplomado al piso, pero yo puedo entablar una conversación con él. Él me contesta adecuadamente. Entonces yo en ese caso, que sí tiene conservado su reflejo de glutorio, sí puede tragar, puedo darle a tomar un té bien azucarado o agua azucarada. La idea es que sea algo tibio para que el azúcar se disuelva adecuadamente, o el jugo de una fruta,
o puedo darle a comer un caramelo. Es decir, puedo de alguna manera buscar aumentar su glucemia, si el sujeto está consciente. Si el sujeto está inconsciente, que no tiene su reflejo dilutorio, yo no puedo arriesgarme a que al darle a tomar agua o algo se ahogue. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a, voy a mojar mi dedo en el agua, voy a meter el dedo en el azúcar para que se impregne azúcar y con el dedo voy a poner azúcar debajo de la lengua. O miel también puede ser, si está a mano, digo, puedo poner miel debajo de la lengua. ¿Qué va a hacer eso? Que debajo de la lengua, en un área muy rica en capilares, se va a absorber rápidamente la glucosa y va a pasar a la circulación sanguínea. Entonces voy a tener glucosa circulando en mi sangre, llega la glucosa al cerebro y el sujeto reacciona, se despierta. Una vez que recupera la capacidad de tragar, vuelvo o puedo darle a tomar, ahora sí, té azucarado o agua azucarada, pero que siempre haya recuperado la capacidad de tragar. No tengo que preocuparme porque se le suba mucho el azúcar, no es una preocupación ahora, en este momento. Lo importante es que el paciente se recupere y una vez recuperado, siempre llevarlo al hospital para que sea evaluado por qué hizo la hipoglucemia, ¿sí? Y si la administración de azúcar fue en mucha cantidad, poder equilibrarlo y ponerlo en un valor que no implique un riesgo para su salud, ¿no? Porque también las glucemias muy altas en el tiempo, durante mucho tiempo, años de glucemias muy altas, que es uno de los problemas que tienen los pacientes con diabetes, traen problemas a la salud. Así que eso también hay que tenerlo presente. Bien, la muerte súbita. La muerte súbita, acá digo, es una situación donde el sujeto se va a desplomar al piso, y ya lo vamos a ver mejor en RCP, cuando veamos reanimación cardiopulmonar, RCP básico o solo con las manos. Digo, esa situación tan particular la vamos a definir enseguida. Acá el sujeto se desploma al piso, pierde la conciencia y no respira. Ahí está el punto de diferencia entre todo lo que hemos venido viendo y el paro cardiorrespiratorio. En todos los anteriores el sujeto respira. En la muerte súbita o el paro cardiorrespiratorio el sujeto no respira. Bien. Hablábamos de en todas aquellas situaciones que no son paro cardiorrespiratorio, donde el sujeto se desploma al piso y que ya sabemos que puede ser una hipotensión arterial, puede ser una hipoglucemia o eventualmente una convulsión. Digo, cuando la convulsión pasa o los otros estados están resueltos, yo lo que voy a hacer es poner al paciente de costado, en una posición que se llama posición lateral de seguridad, tomando al sujeto por la rodilla y desde el hombro lo voy a girar hacia donde se encuentra el rescatador o el primer respondiente. Nunca lo voy a dejar solo, siempre me quedo con él para disminuir las posibilidades de que si vomita se broncoaspire y eventualmente si deja de respirar, tener que intervenir rápidamente. Muy bien. Ahora, si este sujeto se cayó 2 veces su propia altura, ¿sí? O está involucrado en un evento eh, donde hay mucha energía cinética, y esto tiene que ver con, por eso es muy importante cuando yo llego a dar un primer auxilio, como primer respondiente, hacer un rápido análisis de qué pasó. Eso habla de evaluar la escena o el escenario, que tiene algunas características que son importantes considerar. La primera, que la escena sea segura. Segura para el rescatador, porque si no, en vez de una víctima van a ser dos, y segura para la víctima, ¿no? Para que no empeore su situación. Pero siempre tiene que ser una escena segura, fundamentalmente para el rescatador, porque lo que buscamos es que haya el menor número de víctimas posible. Como les decía recién, una vez que yo hice ese análisis de qué fue lo que pasó y analicé la escena, digo, lo que voy a hacer es poner al paciente que está con este cuadro, que no es un paro cardiorrespiratorio porque está desmayado, hipoglucémico, ¿sí? O posictal,
lo voy a poner de costado. Ahora, si fuera una situación en la que yo sospecho que pueda haber un daño cervical, tengo que hacerlo yo en compañía de un colaborador, un ayudante, para moverlo en bloque, para ponerlo de costado, siempre cuidando mantener alineada la columna cervical. Perdón, toda la columna vertebral, no solo la columna cervical. Pero fíjense cómo lo que busca acá es mantener alineada la columna vertebral para no agregar un daño adicional al que ya tiene, que es la caída. Bien, ¿qué pasa con la mujer que está desmayada, boca arriba, en el piso, y que está embarazada? Digo, la mujer embarazada es una situación particular porque el peso del útero con el bebé comprime dos vasos muy importantes. Una es la arteria aorta, que lleva sangre oxigenada a todo el territorio que está por debajo de la pelvis, y la vena cava inferior, que es la que recoge toda la sangre que ya está desoxigenada y la lleva camino a los pulmones para volverla a oxigenar. Entonces, dejar a una mujer embarazada boca arriba corre riesgo el bebé porque no le llega sangre y oxígeno. Entonces, en una mujer embarazada yo tengo que buscar alguna manera de poder sacar el útero de esa posición para favorecer la normal circulación. Y sacar el útero de esa posición es tan sencillo como poner algo, ¿sí?, del lado derecho de la paciente, bien digo, para poder llevarla hacia su decúbito lateral izquierdo. La tengo que girar hacia la izquierda para que el útero, con todo el peso que significa con el bebé, caiga hacia la izquierda. Y eso va a liberar fundamentalmente la aorta y la cava. Y le va a asegurar una buena circulación al bebé, tanto a la mamá hacia la zona pelviana y al bebé fundamentalmente. Porque siempre que pensemos en una mujer embarazada, si la mamá está mal, el bebé está muy mal. Entonces el objetivo siempre es rescatar a la mamá. Si yo rescato a la mamá, el bebé tiene una chance. Si yo me preocupo por rescatar al bebé, la voy a perder casi con seguridad a los dos. Esta es una maniobra para dar vuelta a una persona que está boca abajo. Fíjense cómo pasando un brazo por debajo de la pierna y tomándome de la pierna opuesta, y pasando un brazo por debajo del tronco y tomando el hombro o el brazo opuesto. Entonces ahí sí puedo girar al sujeto con facilidad. Por supuesto que acá hay mucho movimiento de la columna vertebral y la columna cervical fundamentalmente. Entonces habrá que tomar los recaudos necesarios y hacer una buena evaluación de que no se trata de una situación donde yo esté sospechando o haya una alta sospecha de daño de la columna cervical fundamentalmente. Bien, nuestro organismo sabemos que podemos diferenciar, al menos en el corazón, dos partes, un corazón derecho y un corazón izquierdo. El corazón izquierdo es el que maneja la sangre arterial o sangre oxigenada, que la hace circular por el circuito arterial, un circuito de alta presión, al menos 120-80 milímetros de mercurio, y un circuito venoso que lo maneja el corazón derecho, que es el que recoge la sangre de todo el organismo y la vuelve a llevar al corazón para mandarla a los pulmones, la impulsa hacia los pulmones, donde esa sangre es oxigenada. Y este es un circuito de baja presión. ¿Cuál es la importancia de tener claro que uno es de alta y otro es de baja presión? Además de las diferencias estructurales que tienen arterias y venas, digo, las arterias tienen algunas características que las venas no tienen. Por ejemplo, tienen en algunos sectores tienen una capa muscular las arterias. Recuerden que toleran una presión mucho mayor que la venosa, entonces hay una diferencia estructural importante. Y esto va a condicionar el tipo de hemorragias que yo tenga. Y a esto apunta a tener esta diferenciación. Cuando yo lo que se lesiona es una arteria y el sangrado es arterial, es una situación muy grave. ¿Por qué? Porque la sangre va a estar saliendo despedida del sistema arterial con una fuerza o con una presión de 120 milímetros de mercurio, como mínimo. Entonces, cuando hay un sangrado arterial, la sangre sale a chorritos que saltan
que dependiendo del el diámetro de la arteria, si una arteria pequeña o una arteria más grande, puede ir no menos de 40, 50 centímetros, lo que salta el chorrito, hasta 2 metros. Digo, porque es tan fuerte o tan intensa la presión con la que se ejerce la expulsión de la sangre que dependiendo del diámetro de la arteria va a salir con esa fuerza. Bueno, es una hemorragia que hay que resolver muy rápido porque es sangre arterial, digo, y es por un lado sangre oxigenada que no va a la economía y por otro lado que me va a costar contener esa hemorragia. Entonces es muy importante con un paño limpio y si no tengo un paño, digo, rápidamente tengo que comprimir para detener el sangrado. Y si fuese en el caso de que se trate de un miembro, el caso de la pierna, el caso de un brazo, además ponerlo en alto para disminuir la llegada de sangre a ese lugar. Entonces, compresión en el sitio del sangrado. Algunos hablan también, por ejemplo, en este caso, que hay una lesión arterial en el antebrazo, comprimir la arteria humeral. Pero esto ya requiere algunos conocimientos de anatomía que, digo, un equipo de rescate entrenado para esto lo puede hacer, lógicamente. Pero para esto requiere un entrenamiento, un proceso de tiempo de aprendizaje y puesta en práctica. ¿Sí? Lo importante es comprimir el sitio de sangrado con un paño limpio, con una presión lo suficiente como para detener el sangrado y lo equilibrada como para no generar daño en el área que se encuentra distal al punto de sangrado. Digo, por eso es que no se usan los torniquetes, porque si yo hago un torniquete acá, ¿sí? Lo aprieto bien apretado para que no haya circulación de sangre y colapso la arteria, digo, me aseguro que no va a haber sangrado. Ahora, si esto no lo resuelvo rápidamente, esta mano que queda sin circulación puede ir a una situación grave que es la necrosis o el daño de las masas musculares que no tienen sangre y oxígeno. Entonces digo, la idea es corregir una situación potencialmente grave sin generar otra tan grave como la que lo ocasionó. Entonces, paño limpio, compresión y levantar el miembro, siempre. Muy bien. Y eso sí es arterial. Si es venoso, el sangrado venoso, ya no salta la sangre en un chorrito, sino que fluye o podríamos decir que brota de la herida. Es mucho más fácil de contener. La maniobra es la misma, un paño limpio, comprimir y el miembro en alto, y el sangrado se detiene con mucha más facilidad y es menos grave. El sangrado grave, grave es el sangrado arterial. Hay un sangrado frecuente al que se puede enfrentar un primer respondiente, que es el sangrado de la nariz, la epistaxis. Digo, dentro de la nariz tenemos en la mucosa dos áreas claramente definidas. Esta que es bien anterior, muy cerquita de las alas nasales, que es la que sangra con frecuencia. El 90% de las veces lo que sangra es esto, ¿sí? Es un tejido vascular muy lábil, muy frágil, que se rompe con mucha facilidad y sangra. Por eso es que el sujeto tiene que estar con la cabeza hacia adelante, agachado, no hacia atrás, porque si no se traga la sangre y puede ahogarse. Entonces, hacia adelante y comprimir por fuera, ¿no? La nariz, pero no apretando las fosas nasales, ¿sí? Sino un poquito más por arriba, casi diría sobre el dorso de la nariz, para poder apretar comprimir esa área que se llama área de Kieselbach. ¿Mm? Ahora, hay un sangrado muy importante, muy grave, que requiere la intervención médica sí o sí, que es el sangrado posterior. En la parte posterior hay algunas arterias, una se llama esfenopalatina, que no tiene mayor valor, no importancia, pero que cuando sangra esa arteria, el sujeto sangra mucho, por un lado, porque es una arteria, y segundo, con la compresión de la nariz no lo voy a contener. No hay forma de contenerlo. Yo aprieto la nariz, no va a salir sangre por la nariz, pero al sujeto todo el contenido de sangre se le va a ir a la boca, ¿sí? Y esto tiene que haber sí o sí intervención médica. Esto no se puede resolver, no lo puede resolver un primer respondiente solamente con la compresión. Acá hay que hacer una intervención invasiva para poder detener el sangrado. El sangrado posterior.
del que hablábamos, donde esto sí o sí es una emergencia médica y necesita ser resuelto por un equipo entrenado para eso. Como decíamos recién, en la epistaxis, fíjense el sujeto sentado con la cabeza volcada hacia adelante, comprimiendo en el dorso de la nariz, no solamente las alas, no solamente tapar las fosas nasales, respirar por la boca y además puedo enjuagarme la boca con agua fría porque el frío produce vasoconstricción y eso ayuda a que más rápido se resuelva el sangrado. Hay una situación particular que son los ahogamientos, los cuerpos extraños en la vía aérea. Digo, cuando yo estoy comiendo, el alimento en vez de pasar al esófago pasa a la tráquea y queda en la vía aérea. Entonces el sujeto inmediatamente se va a llevar las manos al cuello. Ese es el signo universal del ahogamiento, ¿eh? El paciente tiene las manos en el cuello y está tosiendo. Es un reflejo normal la tos que intenta desobstruir la vía aérea. Bien, cuando el sujeto está ahogado, ¿sí? Tosiendo con las manos en el cuello, lo dejo que tosa, no interfiero en la tos, porque la tos es el mecanismo normal y fisiológico que busca desobstruir al sujeto. Pero si ya me voy poniendo cerca de él, detrás de él, porque el sujeto va a toser, va a toser, va a toser, hasta que deja de hacerlo. Cuando deja de toser, ese es el momento de intervenir. Lo voy a tomar desde atrás, voy a poner mi mano como un puño en la boca del estómago o en el ombligo, y ahí voy a hacer esta maniobra que se conoce como maniobra de Heimlich, y que es generar una compresión lo bastante fuerte o con bastante fuerza para lograr desobstruir al sujeto. Esto en un sujeto adulto. En un sujeto niño la maniobra es exactamente igual, solo que yo tomo una posición que me deje a la altura del niño. Entonces, maniobra de Heimlich con las manos en el epigastro, dicen los libros, pero no, para no confundirme, es a la altura del ombligo. Ahí va a estar bien. Y voy a comprimir con fuerza 3 veces al menos. ¿Ah? Me pongo detrás del sujeto, lo dejo que tosa, tose, deja de toser, intervengo. Lo tomo, pongo la mano en el ombligo y hago las 3 compresiones para desobstruir. Maniobra de Heimlich en la mujer embarazada. Acá no voy a poder poner la mano en el ombligo porque le voy a hacer daño al bebé. Entonces voy a hacerlo por arriba de la panza, en el epigastrio. ¿Eh? Digo, pero siempre por arriba del útero, para no ocasionar daño. Y también puede ocurrir que el que se ahoga sea un lactante, un bebé. Los lactantes son los menores de 1 año. Digo, estos chicos tienen un beneficio que generalmente se ahogan con leche, con líquidos. Digo, lo que voy a hacer es ponerlo boca abajo, voy a tomar la carita, ¿sí? Voy a golpear 5 veces entre las escápulas, ¿sí? Y generalmente se desobstruyen muy rápidamente, porque se tratan de líquidos, salvo aquellos que ya empiezan a gatear, empiezan a tener al alcance de sus manos algún objeto, una ruedita, un juguetito, digo, algo chiquitito que se lo lleva a la boca y puede generar la obstrucción de la vía aérea. Esta es otra manera, digo, apoyo al bebé sobre mi muslo o mi antebrazo sobre el muslo y los 5 golpes entre las 2 escápulas del bebé con una relativa intensidad para desobstruirlo. Y la maniobra de Heimlich en niños, que la habíamos visto recién, me pongo a la altura del niño, como muestra ahí la figura, ¿sí? También el puño en el epigastrio o en el ombligo y ahí genero las compresiones. Esta es otra manera. Para mí me resulta más cómodo hacerlo con arrodillado a la altura del niño. Bien, hay situaciones donde las articulaciones se ven comprometidas. Todas nuestras articulaciones están unidas, las distintas piezas óseas, por ligamentos. Y esos ligamentos, cuando yo genero algún tipo de tensión brusca sobre la articulación, sufren. Y puede ser que solamente haya distensión del ligamento, y es lo que se conoce como un esguince de primer grado. Puede ser que haya distensión y daño del ligamento, ¿no? Grado 2,
y que haya distensión con una rotura mucho más importante de los ligamentos y una distensión, un esguince de tercer grado. ¿Sí? Esto es un poco lo que venía contándoles. Vamos a sacar esto acá. ¿Sí? El ligamento normal, estos son como los ligamentos unen las distintas partes óseas de nuestro cuerpo. ¿Sí? Un esguince de grado 1, hay distensión nada más. Esto genera dolor, tiene que ir reposo y hielo. Puede ser que haya algún nivel de daño del ligamento, se rompe el ligamento. Entonces, cuando se rompe el ligamento, se rompen pequeños vasos y este paciente va a tener tres cosas. Va a tener dolor, va a tener edema, el pie va a estar hinchado y va a tener un hematoma. A diferencia del grado 1, donde generalmente tienen solo edema y dolor, no tienen hematoma, o el hematoma es muy chiquitito. Y el tercer grado, donde puede haber la rotura, puede llegar hasta la rotura total del ligamento, donde lógicamente acá va a haber edema, va a haber dolor intenso, va a haber impotencia funcional, no va a poder caminar, y va a haber un hematoma mucho más importante. Los 3 grados de lesión en un esguince. El pie está hinchado, doloroso, y hay un hematoma. El pie está hinchado, está doloroso, y hay un hematoma muy importante. ¿Sí? Acá hay un hematoma. Siempre digo, esto es por lo menos un esguince de segundo grado. Está hematizado, está doloroso y hay un hematoma. Otra vez lo mismo. Edematizado, doloroso y con un hematoma. Edematizado, pareciera que no hay tanto hematoma. ¿Qué hay que hacer? Inmovilizar hielo. Al principio se coloca hielo, siempre, porque genera dos cosas. Primero, anestesia, frío anestesia, entonces alivia el dolor, calma el dolor, y por otro lado disminuye la reacción inflamatoria que se genera. Entonces, reposo, pie en alto, inmovilización para evitar el dolor y hielo. Bien, inmovilización con una férula que yo la puedo improvisar con un poco de cartón o algunas ferulitas de madera. Eso cuando hablábamos del riesgo, cuando uno hace la evaluación del riesgo, si yo estoy en un espacio donde hay muchas posibilidades de que hayan este tipo de lesiones, imagínense, se me ocurre a mí, alguien que trabaja en el bosque cortando árboles, digo, donde tienen que caminar en terrenos que son irregulares, donde digo, hay ramas en el piso con mucha facilidad, digo, el riesgo de que alguien se esguince, se caiga, es alto. Entonces, conviene tener preparadas férulas para poder inmovilizar ante una eventual esguince o ante una eventual fractura. Acá está la férula de cartón colocada. Una vez que está colocada, la envuelvo firmemente con gas. ¿Cuál es el objetivo de la inmovilización o colocar una férula? Disminuir el dolor. Eso es lo que busca la inmovilización, disminuir el dolor. No que el miembro quede perfecto para que no queden secuelas. Eso se hace en el hospital y lo hace el especialista, que es el traumatólogo. Muchas veces requiere de cirugía. Entonces, el objetivo de inmovilizar y ferular una lesión, ya sea un esguince o una fractura, simplemente es disminuir el dolor que la lesión provoca. Hay fracturas que son incompletas, no se rompe todo el hueso, como en los niños, se llaman fracturas de entallo verde. Cuando uno agarra una rama verde y la rompe, pero no termina de quebrarla completamente, justamente por algunas características propias que tiene. Esto le ocurre a la fractura en los niños, se llaman fracturas de entallo verde, no son completas. A diferencia en los adultos, donde el hueso se rompe en la totalidad, y es una fractura completa. Y hay otra cosa que es importante considerar, digo que si la piel que está cubriendo o que rodea a una fractura está sana, es una fractura cerrada, es una fractura que tiene mejor pronóstico en su evolución. Ahora, si la piel que recubre a una fractura está rota, digo, aunque sea un puntito, o sea, aunque salga solamente una astilla de un hueso y la pincha la piel, eso ya la convierte en una fractura expuesta.
una fractura abierta. Eso está contaminado y eso termina en el quirófano sí o sí, porque hay que hacer una limpieza muy detenida y especial para evitar procesos infecciosos en la recuperación del hueso roto. Muy bien. Siempre que hay una rotura de un hueso, hay sangrado, pasa como con los esguinces. Entonces, siempre que yo tengo hematoma y sangre, dolor, edema y hematoma, puedo sospechar también que hay una fractura de un hueso, ¿no? La típica fractura del que patea la pata de la cama. Hay una fractura que es bastante frecuente en personas mayores que tienen fundamentalmente osteoporosis, pero que se puede dar en cualquier persona, dependiendo de la forma en que cae o cómo ocurre el evento, el incidente, que es la fractura de cadera. ¿Y qué pasa? Que la cadera está muy recubierta de masas musculares muy grandes. Entonces es difícil que yo vea la fractura o que haya una fractura expuesta. Puede ocurrir, pero es rarísimo. Entonces, una forma de darme cuenta que está rota el cuello del fémur es porque un miembro, el miembro fracturado, se acorta. Hay una diferencia en la longitud de las piernas. Esto es muy frecuente en las personas de edad. La pierna más corta está fracturada el cuello femoral, seguro. Y además el pie se rota hacia afuera. Entonces tenemos, fíjense, hay un hematoma, digo, porque es un hueso grande que sangra mucho, hay un hematoma, la pierna está más corta y además está rotada hacia afuera. Eso ya me señala que hay una fractura del cuello femoral. Hablábamos recién de la inmovilización, que la inmovilización sirve para disminuir el dolor. Una cosa es ferular el sitio de la fractura, donde yo tengo que involucrar por lo menos dos articulaciones, las dos articulaciones más cercanas al sitio de la fractura, tengo que involucrarlas, tengo que inmovilizarlas, y además puedo, que en el caso de tratarse del miembro superior o miembro inferior, pegar el miembro fracturado al tronco para generar mayor inmovilización y eso va a disminuir francamente el dolor. Acá muestra una férula de cartón, lo mismo, una fractura, ¿sí? Involucrando las dos articulaciones más cercanas al lugar fracturado y pegando el miembro al tronco para hacer más inmovilización. Una fractura humeral, ¿sí? Inmovilizada y pegada al tronco, justamente para disminuir el dolor. Una fractura del antebrazo, no sabemos si el cúbito o el radio, involucra las dos articulaciones, el codo y la muñeca, y la pego al tronco para disminuir el dolor. Y lo mismo puede pasar con las piernas, exactamente lo mismo. Yo puedo inmovilizar, ¿eh? Para disminuir el dolor y también puedo fijarla al tronco para disminuir el dolor. Siempre el objetivo es disminuir el dolor. Una lesión bastante común son las quemaduras. Y hay quemaduras térmicas, quemaduras térmicas, y hay quemaduras eh, por sustancias cáusticas. Los cáusticos son sustancias químicas que por el solo contacto ocasionan daño. ¿Sí? Digo, los cáusticos alcalinos y los cáusticos ácidos, la soda cáustica o el ácido muriático, por ejemplo. Los son cáusticos, producen quemaduras. Siempre que haya involucrado un cáustico, la primer gesto de asistencia es lavar. Lavar durante por lo menos 20 o 30 minutos para evitar el daño. Y las quemaduras térmicas pueden ser quemaduras por frío o quemaduras por calor. Vamos a ir a las quemaduras por calor. Hemos mencionado en haber escuchado que hay 3 grados de quemadura. ¿Qué es lo importante que recuerden? Las quemaduras más superficiales, ¿sí? Las más leves, son las que más duelen, donde el paciente va a tener enrojecimiento y dolor fundamentalmente. Cuando profundiza un poco la quemadura e involucra otros tejidos, digo, sigue habiendo enrojecimiento, sigue habiendo dolor, pero aparecen las ampollas, que si no se revientan no hay que romperlas, hay que dejarlas o cuidarlas. Si se revientan no pasa nada, pero no hacerlo
exprofeso. Y las de tercer grado, que son las que más profundas, digo, dañan muchos tejidos, y esas tienen una característica que no duelen absolutamente nada, porque hay mucha destrucción de tejido y hay daño de las terminales nerviosas, por eso no duelen. Entonces, una quemadura que no duele, ojo, porque es la más grave, porque hay muchos tejidos que han sido dañados, destruidos. Entonces, todas requieren asistencia médica para hacer una buena evaluación y dar el tratamiento adecuado. No solamente importa la profundidad de la quemadura, sino también la extensión. Esta es la típica quemadura por exposición solar. Es una quemadura superficial, duele muchísimo, ¿sí? Es leve, no es grave. Ahora, depende de la superficie que haya afectado. Si yo solamente me quemé el brazo, tiene una gravedad. Ahora, si estoy todo quemado, digo, la gravedad va en aumento, porque también juega un papel muy importante la superficie corporal quemada. Otra vez quemadura de primer grado, enrojecimiento y dolor, quemadura de segundo grado, enrojecimiento, dolor y flictenas, van a leer por ahí, o ampollas, ¿sí? Y estas dos son muy dolorosas, y la de tercer grado con un daño de tejido muy importante, ¿sí? Donde la quemadura es profunda y no duelen absolutamente nada. Otra vez lo mismo, primero, segundo y tercer grado. Bien, el traumatismo de cráneo. Los golpes en la cabeza generan mucha duda, porque te da el órgano más importante que tenemos, que es el cerebro. Digo, el cráneo es un hueso muy duro, y está hecho así justamente para proteger un órgano muy frágil, como es el cerebro. Ahora, el cerebro no está en contacto directo con el hueso, sino que está flotando en un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque cuando yo me golpeo, digo, supongamos que me golpeo la frente, ¿sí? No solamente el efecto sobre el cerebro va a estar en el área frontal donde yo recibo el golpe, sino en el área contralateral, que es donde el cerebro se mueve en ese líquido y golpea también con la parte posterior del cráneo. O puede ser que un proyectil, un ladrillo, que cae desde la altura con la suficiente fuerza como para romper el hueso, que es durísimo, pero que rompa el hueso y el hueso impacte sobre el cerebro, va a ocasionar daño. Entonces, el traumatismo de cráneo, un dato muy importante a tener en cuenta, es la energía cinética involucrada, ¿sí? Porque eso me va a dar una idea del daño. Hasta acá hemos llegado vamos, hasta acá hemos llegado con esta charla de los primeros auxilios. Hemos llegado con esta charla de los primeros auxilios. Hay mucho, el tema es verdaderamente extenso, es largo, es cansador. Espero que puedan ver el video, eh, que lean los apuntes que le hemos enviado, y en el encuentro virtual que vamos a tener, la idea es que nos saquemos todas las dudas que vayan apareciendo y que tienen que ver con el normal desarrollo de su tarea habitual. Es decir, que hagamos un análisis de los riesgos que hay en su trabajo, digo, cuáles son las potenciales lesiones que pueden aparecer, y en consecuencia, cuáles son los primeros auxilios que uno puede brindar a una víctima. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Un abrazo.